Buenos días a todos. Esta semana celebramos la Feria del Patrimonio en el Instituto Pinar de la Rubia. Y como parte de ella, hoy, 25 de abril, queremos hacer un guiño lector al patrimonio natural. Por eso, hoy escucharemos textos con ingenio y humor de Big Bang y textos de la naturaleza amenazada de Miguel Delibes, que alertan y denuncian el progreso indiscriminado a costa, precisamente, de la naturaleza. En definitiva, patrimonio textual que aplaude la conciencia sostenible que hoy nos leen los científicos. En 1973, Miguel Delibes ingresó en la Real Academia de la Lengua, momento en el cual pronunció su discurso titulado SOS. En él, levanta su voz de alarma contra el desastre ecológico provocado por la tecnología de nuestra avanzada civilización industrial. Por aquel entonces nada se oía acerca del actual término economía circular. Sin embargo, Delibes lo supo anticipar magistralmente. Todos estamos acordes en que la ciencia aplicada a la tecnología ha cambiado, o seguramente sería mejor decir revolucionado, la vida moderna. En pocos años se ha demostrado que el ingenio del hombre, como sus necesidades, no tienen límites. El control de las leyes físicas ha hecho posible un viejo sueño de la humanidad, someter a la naturaleza. No obstante, todo progreso, todo impulso hacia adelante comporta un retroceso, un paso atrás, lo que en términos cinegéticos, jerga que a mí me es muy cara, llamaríamos el culatazo. ¿Desconocemos acaso que un aparato supersónico que se desplaza de París a Nueva York consume durante las 6 horas de vuelo una cantidad de oxígeno aproximada a la que durante el mismo tiempo necesitarían 25.000 personas para respirar? El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. La naturaleza se convierte así en el chivo expiatorio del progreso. Hemos caído en la trampa, la inmolación de la naturaleza a la tecnología. Esto es de una obviedad concluyente. Un principio biológico elemental dice que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin detrimento por la naturaleza, cuyos recursos son finitos. Entonces, si la industria que se nutre de la naturaleza y envía los detritos de su digestión a la naturaleza no cesa de expansionarse, día llegará en que ésta no pueda atender las exigencias de aquella ni asumir sus desechos. Ese día quedará agotada. ¿Qué hará nuestro flamante hombre industrial el día en que los yacimientos de mercurio, plomo, cobre, zinc, estaño, hierro y petróleo se hayan agotado? El gasto de combustibles fósiles tiene, pues, sobre el gasto en sí un elevado precio. En 30 años hemos multiplicado por 10 el consumo de petróleo. Damos la impresión de no querer enterarnos de que nuestra próspera industria y nuestra comodidad dependen de unas bolsas fósiles que antes de 100 años se habrán agotado. Un día no lejano, la Tierra dirá no a nuestras demandas. Eso sí, llegado el caso, el hombre podrá jactarse de una nueva proeza en esta época de culto hacia las marcas. Haberse bebido en un siglo una riqueza que tardó 600 millones de años en formarse. Se cuenta que en una reunión social, Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin: «Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende y admira». A lo que Chaplin respondió: «Lo suyo es más digno de respeto. Todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende». Los científicos que forman el grupo Big Bang sobre ruedas intentan derribar los muros que hacen inaccesible el conocimiento científico, encender la llama de la curiosidad y provocar al mismo tiempo una de las reacciones químicas más fuertes que suceden en nuestro cuerpo y golpean nuestro cerebro: la risa. Dejemos que la risa surja con el humor inteligente de estos monólogos científicos. Bueno, la pregunta es, ¿hay alguna alternativa a los combustibles fósiles en el horizonte? Depende, como dirán en Galicia. Para algunos usos de combustibles fósiles ya hay alternativas buenas y bonitas, y cada vez más eficientes. Para otros, seguimos investigando como la teletransportación, que sería una buena alternativa, sería una buena alternativa para el transporte, pero solo se ha logrado a nivel cuántico y en cómics de superhéroes. Bueno, la primera idea que se nos viene a la cabeza al hablar de combustible fósil son los carburantes para vehículos. No en vano, es el 93% de la energía destinada al transporte, utilizada derivados del petróleo. Según la Agencia de Energía Internacional, existen ya alternativas como los coches y barcos eléctricos, los aviones solares o los propulsores por combustión de hidrógeno.
Sin embargo, el uso del petróleo está tan optimizado y resulta la opción más rentable, extendida y demandada en el mundo. Hay surtidores de gasolina distribuidos por todo el mundo. Más allá del transporte de los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural son también las fuentes de energía más utilizadas. Hoy día existen igualmente muchas alternativas para producir energía, como la hidráulica, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, biomasa y muchas más. Entonces, ¿por qué siguen usando los combustibles fósiles? Porque no pueden depender del viento, del sol, del agua y son mucho más baratos. Están instalados con el funcionamiento diario de la sociedad. Con el desarrollo, perfeccionamiento y producción masiva de energías alternativas, estas serían más competitivas y bajarían la dependencia de los combustibles fósiles. Paradójicamente, si baja la demanda de los combustibles fósiles, también baja su precio. Pero los combustibles fósiles presentan varios problemas. Por un lado, llegará el día que se agoten porque no son renovables. Por otro lado, quizá mucho antes puede que llegue el día en el que el cambio climático, paradójicamente, imposibilite continuar con su explotación. Ahora bien, aunque las energías de combustible fósil tienen de alternativas, ¿qué pasa con los plásticos y otros derivados del petróleo? Podéis levantar la vista y echar una mirada a vuestro alrededor. Es difícil encontrar un objeto que no contenga derivados de petróleo. Un móvil, una tele, un colchón, vuestro cepillo de dientes, vuestra ropa, los mismos medicamentos, el asfalto de las carreteras que usas, hasta la tinta de este mismo libro, o las máquinas que se utilizaron para imprimirlo, contienen derivados de petróleo. Incluso las energías verdes necesitan derivados para la fabricación de palas eólicas, paneles solares, baterías para coches eléctricas o neumáticos para bicicletas. Entonces, ¿qué hacer cuando se agotan o dejemos de usar los combustibles fósiles? Antes utilizábamos la madera, metales, grasas y tejidos de origen animal, recursos limitados que no podrían sustentar el nivel de consumo actual. Tampoco es muy ecológico volver a talar árboles, utilizar animales o extraer metales de la tierra, así que la solución pasará por reducir el consumo, investigar materiales alternativos y, por supuesto, reciclar todo el petróleo que hemos sacado de la tierra y colocado en la superficie. ¿Cómo será el mundo sin combustibles fósiles? Podrá ser mejor o peor, pero lo más seguro es que va a ser muy diferente. Claro de su amor surge el gavierbo o la cuerviota. Vive en acantilados y zonas boscosas, desde donde realiza expediciones para recolectar bayas y guiris torrándose al sur. ¿Qué te parece? Aunque sería imprudente dar un no categórico a semejante pregunta, seres excepcionales como el que formuló esta cuestión siempre hay. La idea de una gaviota y un cuervo copulando resulta tan improbable como que haya alguien allí para verlo. Aún más improbable es que, fruto de su amor, surja descendencia, ya que genéticamente son demasiado diferentes. Dicho esto, la pregunta tiene chicha. La mayoría de las aves aprenden su comportamiento sexual cuando son jóvenes, observando a los adultos. Aprenden a reconocer a los individuos de la misma especie, cuáles de ellos son potencialmente una buena pareja y cómo conquistarlos y demás intriguilis de la reproducción sexual. Nosotros aprendemos el arte de la seducción a base de fracasar en las conquistas en fiestas y verbenas populares. Ellos aprenden mirando a sus congéneres. Recorramos el camino que habría tenido que vivir nuestro pequeño cuervo para poder desarrollar un comportamiento sexual heteroespecífico, es decir, que pueda montárselo con miembros de otras especies. Primero, habría que suponer que el cuervo se hubiese criado entre gaviotas, en cuyo caso sería hasta cierto punto razonable pensar que habría aprendido la conducta sexual de las mismas. Pero pensar esto requiere un ejercicio de fe en la bondad de las gaviotas de dimensiones astronómicas. Ejercicio que probablemente solo quienes las estudiamos, que las queremos y odiamos a partes iguales, estamos dispuestos a realizar. Ponte en situación. Un pollito de cuervo es abandonado en un nido de gaviota. La gaviota, enternecida por el suave plumón del polluelo, decidirá invariablemente comérselo. Pero supón que, por un golpe de suerte, la gaviota con la que ha topado no se lo come y decide criarlo. Imagina incluso que llega a la edad adulta. Se enfrentaría entonces a otro gran drama. Que el cuervo reconociera como iguales a las gaviotas no quiere decir que ellas no sean capaces de reconocerle a él. En 2008, Rubén Duca realizó un experimento con las moscas de la fruta. Demostró que cuanta más experiencia sexual tenían las moscas, menos probabilidad había de que intentaran reproducirse con una mosca de otra especie. Digamos entonces que, como mucho, el cuervo podría engañar a una gaviota muy inexperta. Y es que intentar tener descendencia con un bicho de distinta especie es un gasto ingente de energía e ingenio,
Aunque es posible que individuos de distintas especies mantengan relaciones sexuales, su descendencia, si es que la tienen, no será fértil y los rasgos de conducta que les llevaron a intentar reproducirse con individuos de otra especie desaparecerían con su descendencia estéril. Así que tú, que te preguntas por las maravillas del sexo entre gaviotas y cuervos, debes saber que, aunque posible, es improbable. ¿Por qué, si descendemos del mono, nos parecemos tanto genéticamente al cerdo? A simple vista, parece claro que tenemos un montón de cosas en común con el cerdo. Y no solo por nuestros órganos, sino hasta nuestro comportamiento. Deberías conocer a nuestros compañeros de piso y comprobarías cuánto de cierto tiene lo que decimos. Hablando en serio, es cierto que, tanto en el aspecto anatómico como fisiológico, los seres humanos somos bastante similares a esos mamíferos artiodáctilos del grupo de los suidios, o sea, a los cerdos. Pero eso resulta que también somos muy parecidos a nivel molecular. Parece que del cerdo lo aprovechamos todo, hasta su ADN. En el año 2003, científicos de 12 países europeos, aunando esfuerzos para caracterizar el genoma del cerdo, formaron el Consorcio Internacional de Secuenciación del Genoma Porcino. En su investigación, cuyos resultados se publicaron el 15 de noviembre de 2012 en la revista científica Nature, encontraron algo sin precedentes, una altísima similitud del ADN del cerdo con el ADN humano. Este análisis del ADN del cerdo no deja lugar a dudas y corrobora que los humanos y nuestros amigos porcinos tuvimos un ancestro común, un pequeño mamífero placentario que vivió hace más o menos 65 millones de años y del que sus descendientes evolucionaron en varias líneas distintas, de las que una daría lugar a los actuales cerdos y otra, claramente separada, a los humanos. Por tanto, sí, es cierto que nos parecemos mucho a estos marranos y que la precisión evolutiva ha seleccionado en las dos especies, cerdos y humanos, genes similares, lo que podría explicarse por el proceso de domesticación del cerdo. Así que genes involucrados en procesos como la obesidad, la diabetes o enfermedades relacionadas con el envejecimiento, tales como el Parkinson o el Alzheimer, encuentran sus análogos en el cerdo, lo que convierte a estos animales en un fantástico y utilísimo modelo de estudio en biomedicina. Sin embargo, pese a tener un antecesor común, nuestra línea evolutiva es la de los simios y no la de los cerdos. Así que, por ser absolutamente falsas, quítate ya de la cabeza esas peregrinas ideas de que los humanos somos un híbrido entre los chimpancés y los cerdos, aunque en ocasiones pensar que fuera cierto nos aclararía algunos comportamientos que vemos a nuestro alrededor. Un aplauso, ¿no? La planta, cuanto más peluda, más cojonuda. ¿Quién es el listo de los lectores de este libro que sabe decirme en qué se parecen una planta y un oso? Uy, qué cara estás poniendo. ¿Nadie? Venga, hombre, que si te has comprado este libro no es por ir de guay, sino porque supongo que te interesa la ciencia, aunque sea un poquito. Piensa un poco, en lo que te enseñaron en la escuela. ¿El oso hace la fotosíntesis? No, porque de hacerla se nos pondría verde, que la verdad molaría mucho tener un oso verde para sacarlo a pasear al parque con los colegas, pero no serviría para nada. Más preguntas. ¿La planta, como el oso, puede ser omnívora? Tampoco. Entonces vamos a ver. El oso es muy peludo. ¿Y la planta? No, dirás convencido. Buf, pues esta vez va a ser que sí. Conocerás el dicho, el hombre, como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Pues para las plantas se podría aplicar algo parecido. Tipo, la planta, cuanto más peluda, más cojonuda. Y es que las plantas tienen pelos, muchos pelos, y los tienen por todos lados. Los tienen en las hojas, los tallos e incluso las flores. Pero quizás no te hayas dado cuenta porque no se ven a simple vista, ya que suelen ser muy pequeñitos y transparentes. Pero estos pelillos, aun siendo diminutos y cristalinos, son más complejos que los pelos de los humanos y animales. Como complejo es su nombre, ya que no se llaman pelillos, sino tricomas. Por lo general, los pelos de los animales y de nosotros los humanos sirven como barrera mecánica frente a las adversidades. Por ejemplo, para protegerse del frío. De ahí el dicho popular de, digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. O, por ejemplo, estos pelillos feos de la nariz, que no nos gustan a nadie. ¿Para qué sirven? Pues sirven para impedir la entrada de polvo con patógenos y bichitos malos en las fosas nasales y el sistema respiratorio. Así que, hacedme el favor, metrosexuales que estáis leyendo ahora el libro, que aunque no os vea, sé que sois muchos, no os depiléis, por Dios y por la Santísima Virgen de la Happy Lady. No os quitéis todos los pelos, que los pelos protegen. Pero, en comparación con los animales y nosotros, los tricomas de las plantas molan mucho más, porque no solo sirven a las plantas como barrera mecánica defensiva, sino que son pequeñas fábricas de compuestos raros que sirven para proteger a las plantas del ataque de los depredadores. Para que lo entiendas mejor, te pondré un ejemplo. Imagina, sí, lo siento, este monólogo es de imaginar mucho. Imagina, digo, un objeto verde, alargado,
con una parte del cuerpo más ensanchada. Y no estoy hablando de una botella de Heineken. Es un ser vivo, un individuo peculiar con forma de gusano verde, pero microscópico, conocido con el nombre de Plasmodium falciparum, aunque sus amigos, los pocos que tiene, le llaman Falci. Te imaginarás a Falci bonito, incluso con cara de buen rollo, pero es mejor que no te fíes de él, porque este personaje es malo, muy malo, y es que Falci es el responsable de causar la muerte a más de 1 millón de personas al año. Sí, como te lo cuento. Falci es una de las especies de parásitos del género Plasmodium que causa la malaria. El muy pillo usa como medio de transporte a un tipo de mosquito, Anopheles. Cuando nos pica, dicho falci se mete primero en nuestro hígado, donde se reproduce formando miles de falcis. Si la enfermedad no se trata o no se pilla a tiempo, la cosa se pone chunga. Y aparte de averiarnos permanentemente el hígado, los falcis liberados infectan otra vez a los glóbulos rojos, las células que llevan el oxígeno a la sangre. Y a través de la sangre los falcis te arman la zapatiesta total. Pueden pasar a otros órganos y averiarlos también. Y ahí ya no hay nada que hacer, lo que los científicos llamamos el GOT, Game Over Total, vamos, muerte segura. Pues bien, el primer compuesto para tratar la malaria que se descubrió hace siglos fue la quinina. ¿Y de dónde sale esta quinina? Pues de dónde va a ser, de las plantas, que molan mucho. De la corteza de un árbol del piedemonte amazónico que se llama chinchona, y que fue descubierto por los quechuas. ¿Quiénes? Los quechuas, sí, los quechuas, ya sabes, ese gran pueblo con nombre de tienda de campaña. Se usó la quinina durante siglos, con muy buenos resultados, e incluso se produjo a gran escala mediante síntesis química. De hecho, cosas que nunca nos imaginaríamos que tuvieran quinina la tienen, como la tónica, que es agua carbonatada con quinina. Y ya la usaban los colonos británicos en la India para protegerse de la malaria. Así que ya sabes, si algún día estás en plan baguzo, repanchingado, tomando a relaxing cup of gin tonic de Plaza Mayor, y se acerca el típico amigo pesado, ese que tenemos todos en mente, que siempre viene en plan negativo, amargado, el que llamas la voz de mi conciencia, y dice: amigo mío, este es el cuarto gin tonic que llevas esta noche, por favor, para allá. Miradle mal, muy mal, y contestarle: ven aquí, hermoso, que me parece a mí que no sabes nada de la vida. ¿Tú sabes lo que estoy aprendiendo con este libro? Primero, que el alcohol desinfecta, y segundo, que la tónica tiene quinina, que mata al bicho de la malaria. Así que anda, vete a la barra y me pides otro copazo. Aunque ya sabes, en época de crisis no todo iban a ser buenas noticias. Debido al mal uso de la quinina sintética por parte de algunas farmacéuticas y gobiernos, el parásito de la malaria, nuestro falci asqueroso, se ha hecho resistente a ella en muchos sitios del mundo. Y pensarás: ¿a mí qué más me da si aquí no hay malaria? ¡Ay, insolidario! Pues que sepas que debido al cambio climático, se ha estimado que en pocos años la malaria volverá al sur de Europa. ¿Qué me dices ahora? ¿A que ya te interesa más? Pero como las plantas son más listas que el hambre, llega otra planta llamada Artemisia annua, que viene del lejano oriente, de China nada más y nada menos. El caso es que esta planta se enteró de la noticia de la pérdida de efectividad de la quinina y, como era muy cotillusca, vamos, muy de lengua larga, se reunió con sus plantas vecinas y les dijo con la voz cursi que la caracterizaba: imagínate a la planta como de pija, muy pija. ¡Jo, tías! ¿Os habéis enterado? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Pues resulta que la quinina, que es el principio activo que produce nuestra colega la chinchona, ya no sirve para casi nada. Os lo juro por Arturo. Así que me he dicho a mí misma: Artemisa, Artemisinina, tienes que producir algo guay, algo que mole mogollón. Sí, la planta no salió pija, ¿qué le vamos a hacer? De hecho, en el reino vegetal es conocida como la Paris Hilton de las plantas. Planta pija, pero espabilada. Y es que le dio por producir en sus tricomas o pelillos la sustancia antimalárica que la Organización Mundial de la Salud recomienda actualmente para tratar la enfermedad. Y la verdad es que está dando resultados espectaculares. Sí, una plantija muy pija, pero que de tonta no tiene un pelo. ¿Me va a pedir mi novia el genotipo antes de tener un hijo? Es muy posible que sí, amigo. De ti depende la respuesta, pero el dilema va a ser difícilmente evitable. Antes de nada, comentar que es un orgullo haber recibido esta pregunta en la Escuela de Educación para Adultos que no tuvieron la fortuna de poder ir al colegio de niños. Tenían mentes más agudas que muchos científicos. Y ahora el lío. ¿Qué es el genotipo de una persona? Es el conjunto de variantes que hay en el ADN de esa persona respecto al ADN del humano en general. Esas variantes son solo un 0,1% del total, pero ese 0,1% es importante. Es un resumen de lo que nos diferencia de
a cada individuo de la especie humana. Solo los gemelos comparten el mismo genotipo al nacer. Esta especie de currículo personal genético va a ser clave en el futuro a corto plazo. Los costes de conocer el ADN de una persona bajan año a año. Actualmente estamos en torno a 1.000 euros y se espera que en 2020 se lleguen a los 100. Por tanto, la posibilidad de genotipar personas masivamente se da por descontada. De hecho, los gigantes de la industria farmacéutica y tecnológica ya se están posicionando en este mercado incipiente. ¿Y para qué puede servir? Para todo si sabemos usarlo bien. Conocer específicamente las variaciones individuales es importante para alimentarse de manera más adecuada, nutrición genómica, adaptar la dosis de los fármacos, farmacogenómica, y prevenir o tratar enfermedades como el cáncer, medicina de precisión adaptada a los tumores, que también tienen ADN. Pero todo tiene su lado oscuro. Lo primero es que de momento el poder predictivo del genotipo varía mucho entre distintas enfermedades. Es decir, aún hay muchísimos casos en los que saber que un individuo tiene una variante genética no sirve para predecir si se va a desarrollar un trastorno y, llegado el caso, llevar a cabo un tratamiento preventivo. El segundo gran problema es que esta información tan sensible puede ser la base de la discriminación entre personas con genotipos buenos y con genotipos malos. Con tan avalancha de datos es inevitable que a la hora de tener un hijo se vaya popularizando el análisis de la compatibilidad entre genotipos de los progenitores, de los dos progenitores. Puede parecer moralmente malo, aunque no necesariamente tiene que ser así, siempre que se aprueben las pertinentes leyes para evitar la discriminación y se proteja el secreto genético del individuo. Un poquito de luz para los que ya se ven en un mundo apocalíptico. Las técnicas más modernas de la biología molecular, como la técnica del editado de ADN, conocida como el CRISPR, desarrollada por dos científicas que serán pronto premios Nobel, permitirán arreglar las variantes genéticas de los padres que les hagan incompatibles para tener descendencia. Tendrán que buscarse una excusa mejor que tus genes para darte calabazas. Bueno, pues hasta aquí. No sé si se os ha hecho corto o largo, pero bueno, lo importante es que lo hayáis disfrutado, que no os hayáis aburrido mucho y pues nada, hasta otro día.